En este video les quiero hablar del capítulo central del Antiguo Testamento, que es el capítulo 52 y 53 de Isaías, que habla de los sufrimientos del siervo de Jehová. La revelación dijimos que es progresiva y en el año 700 a.C., más o menos, cuando vivió el profeta Isaías, la revelación llegó a un punto culminante. Jerónimo llamó al libro de Isaías el quinto evangelio. La simiente de la mujer dijimos que vendría de Isaac, Dios le había prometido así a Abraham. Vendría de Judá, vendría de David, como Dios le prometió a David, y sería cumplida en un Dios hombre, que al hacerse pariente cercano de los hombres tendría el derecho de rescatar a la humanidad. Ya hablamos sobre el Goel. Este pariente cercano nacería sin atractivo humano, según Isaías 53, y sería despreciado por la humanidad, a la vez que Jehová cargaría sobre su siervo todas las transgresiones de la humanidad para su justificación. Estas son las buenas nuevas. Varios siglos más tarde el apóstol Pablo explicaría acerca del significado del Evangelio utilizando esta porción del libro de Isaías, cuando dice el apóstol Pablo en Romanos 10:15, citando Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión tu Dios reina. Isaías 52, la buena noticia. El versículo 7, del que camina, que corre por los montes diciendo tu Dios reina, se refiere a la victoria de Isaías 53. En el tiempo de antes había muchos casos en los cuales el rey peleaba la batalla en favor de su pueblo, y cuando el rey ganaba, su pueblo ganaba. Y dar la buena noticia de que el rey había ganado significaba decirle al pueblo: ustedes no van a ir a la esclavitud, sus esposas y sus hijos no van a ser vendidos como esclavos, no van a ir a la muerte eterna. El rey ganó, por lo tanto ustedes ganaron. Esa es la idea de Isaías 53. La victoria del siervo de Jehová al llevar los pecados de la humanidad sobre sí mismo. Y hay dos cositas que quisiera recalcar. Uno es la participación de Dios en el sufrimiento de Jesús. Es muy claro en la Escritura que Dios el Padre participó en el sufrimiento de Jesús. Cuando Pedro le dijo a Jesús: Señor, que no te acontezca que no sufras, Jesús le dijo a Pedro: vete delante de mí, Satanás. O sea, solo Satanás puede enseñar que Dios no estaba involucrado en el plan de redención del hombre. Y Isaías 53 enseña que Dios fue el que cargó en él el pecado de todos nosotros. De manera que Isaías 53 es la historia del Evangelio, porque eso se llama las buenas nuevas. Es la buena nueva de que Dios el Padre cargó sobre las espadas laceradas de su Hijo en la cruz, cargó con la condenación del mundo, de todos los pecados de todos los hombres, de todos los tiempos. Y el que cree en la obra bendita de Dios en la cruz recibe la justificación, como dice Isaías 53. Y en segundo lugar, yo quería hablar también sobre quién ha creído a nuestro anuncio. El apóstol Pablo en Romanos del capítulo 10 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y entonces él comienza diciendo en el verso 6: por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron a causa de desobediencia. Eso dice Hebreos capítulo 4,
verso 6 en adelante. Ya vamos a hablar un poquito de esto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Bueno, el pueblo judío no creyó al anuncio del Evangelio. En Romanos el capítulo 10 es el capítulo que define qué es el Evangelio que predicaba el apóstol Pablo. Y cita Isaías 52:7 y varios versículos de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice Romanos el capítulo 10 que el pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. No había en la mente del apóstol Pablo la idea que hay en la mente de algunos cristianos modernos, de que la gracia es opuesta a la ley de Dios. La ley de Dios es una ley moral y no puede pasar. Por supuesto que no puede pasar. La ley moral está dada siempre para señalar el pecado. No hay ninguna persona que habla de la ley de los 10 mandamientos, la ley moral dado a Dios, por Dios en el Sinaí, que si se refiere a los 10 mandamientos no se sienta pecadora, porque la motivación de la ley, el propósito de la ley es añadir, mostrar el pecado para que los hombres corran a Jesucristo para su justificación. Nunca fue el propósito de Dios de dar su ley para que los hombres se justifiquen por medio de la obediencia a su santa ley. Eso es enseñanza clara de la palabra de Dios, y negar esta enseñanza es negar la existencia de la palabra de Dios. Así que la ley de Dios existe, siempre existió. Esto no es lo que le preocupa al apóstol Pablo. Lo que le preocupa al apóstol Pablo es el rechazo de las buenas nuevas, el rechazo del anuncio de Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y dice que el pueblo de Israel no creyó al anuncio y porque ignoró la justicia de Dios, ignoró el evangelio de Isaías 53 y procurando establecer la suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. Quisieron ellos guardar la ley, volverse puros y perfectos por medio de la obediencia a la ley. No está mal tratar de ser bueno y perfecto y puro, pero está muy mal rechazar el único medio por el cual Dios declara justo a un ser humano, y es el sacrificio de Cristo de Isaías 53. No se puede negar una cosa con la otra. No se puede negar una cosa con la otra. No se puede negar el Evangelio en nombre de la ley que Dios dio en el Sinaí. El monte Sinaí es el fundamento del monte Calvario. Pero no se puede decir que uno cree en el monte Sinaí a menos que uno crea en lo que ocurrió en el monte Calvario, porque ese es el engaño maestro de Satanás. Es creer que no hace falta el monte Calvario porque tenemos el monte Sinaí. Esa es la obra maestra del enemigo de Dios. Y hablando del pueblo de Israel, que en nombre del sábado del cuarto mandamiento crucificó al Señor del sábado del cuarto mandamiento, dice Hebreos el capítulo 4, por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, en el reposo de Dios, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice 53:1. Ellos no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque
El que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Aquí en el verso 8 existe por única vez una palabra que es sabatismos, una palabra griega que significa reposo sabático, reposo del séptimo día. El ejemplo de desobediencia no significa no aceptar la verdad del sábado como un símbolo del reposo de la fe. El ejemplo de desobediencia significa en nombre del cuarto día, del cuarto mandamiento, del séptimo día de la semana, no descansar en los sufrimientos y en el Evangelio y en la obra completa que terminó con la vida del Hijo de Dios, de la vida del siervo del Señor, de Isaías 53. En eso consiste ese ejemplo de desobediencia, querer establecer la justicia propia y no sujetarse a la justicia de Dios. De manera que Isaías 53 es el anuncio del que corre por los montes diciendo en alta voz que Jehová cargó en Jesucristo el pecado de todos los hombres y por lo tanto todos los hombres han vencido porque Jehová les regala esa victoria como su representante, como su sustituto, y que Dios estuvo envuelto activamente, involucrado en la muerte de su Hijo, porque no se murió porque le crucificaron, sino que le crucificaron porque Satanás sabía que Dios estaba abandonando a su amado Hijo en el Getsemaní. Por eso Satanás planeó la crucifixión del Hijo de Dios, porque se dio cuenta que el Hijo de Dios estaba cargando con el peso del pecado de la humanidad por la voluntad del Padre. De manera que esto es lo que enseña el siervo de Jehová. Según Isaías, Jehová traería la salvación a todas las naciones de la tierra. Cuando Dios desnude su santo brazo, Isaías 52:10, y el siervo de Jehová se exaltado después de sufrir y ser desfigurado y sin atractivo, y Isaías 52:13 y 14, e Isaías 53:2. La muerte del siervo de Jehová sería de una naturaleza cruenta, penal, sustitutiva y vicaria, o sea, violenta, punitiva, en nuestro lugar y en nuestro favor, de manera que el anuncio de la salvación sería casi increíble y causaría asombro aún a los reyes de la tierra. Va a venir un tiempo cuando aún los reyes de la tierra cerrarán su boca de asombro cuando se les diga lo que pasó en la cruz del Calvario. El mismo Jehová estaría activamente presente en la muerte penal y sustitutiva de su siervo Isaías 53, 4, 6 y 10, la que traería la justificación como fruto de la aflicción de su alma. Estas son las buenas nuevas que anuncian el reino de Jehová. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Y así se cumpliría la promesa del pacto, que dice: en toda angustia de ellos él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió. Isaías 63:9.